Bueno, pues a pesar del ruido, estoy aquí en Shibuya y voy a tratar de continuar con la explicación de Empédocles de Agrigento. Y bueno, hay un jaleo importante, a ver si podéis ver algo. Vamos a leer dos párrafos del comienzo de la obra acerca de la naturaleza. Voy a cruzar el paso de peatones y vamos a ir leyendo. Y es que angostas son las mañas, es decir, los sentidos del ser humano. Se refiere a eso, con lo de las mañas, que por los miembros se extienden, y muchas las vilezas que acucian y embotan las meditaciones. O sea, angostas son los sentidos, son reducidos, son estrechos. Tras haber observado en el curso de sus vidas una parte miserable, o sea, los seres humanos, tras haber observado una parte miserable en nuestras vidas, efímeros como el humo, se echan a volar, arrebatados, convencidos tan solo de aquello que cada uno se encontró en su vagar de un lado a otro, aun cuando cada uno se jacta de haberlo descubierto todo. O sea, esa es la ignorancia del ser humano. A tal extremo no son cosas observables, ni audibles por los hombres, ni abarcables por su inteligencia. Así que tú, ya que hasta aquí te has acercado, sabrás, pero no más que lo que el mortal entender puede alcanzar. Y continúa. Doble es la historia que voy a contarte, pues una vez creció para ser uno, de múltiple que era. Otra, por el contrario, de uno que era, se disoció para ser múltiple. Doble es el nacimiento de los seres mortales. Doble es su destrucción. Pues el primero lo genera y lo destruye la concurrencia de las cosas, todas. Y el otro camino, al disociarse éstas de nuevo, echa a volar, una vez criado. Bueno, el poema acerca de la naturaleza tiene la forma de un poema didáctico. O sea, aquí Empédocles nos está enseñando algo a través de un poema, en el cual nuestro filósofo se dirige a un personaje de la época, al parecer a un médico de una familia noble de su ciudad, al cual explica algunos aspectos sobre cómo funciona y cómo es la realidad. Y comienza haciendo una referencia a la ignorancia humana. O sea, lo que acabamos de leer era una referencia también a la ignorancia humana, algo que ya era acostumbrado en la época, no solamente en la obra de este filósofo. Los seres humanos somos incapaces de conocer la realidad, usando simplemente nuestros sentidos, que vamos a usarlos ahora para ver a Hachiko, el perro fiel. Seguimos. Pero Empédocles, ha sido inspirado nada menos que por la musa, que habla por su boca. Como dice al comienzo del poema: musa de albos brazos, te suplico, que es lícito que oigan los seres de un día. Envíamelo, conduciendo desde las moradas de la piedad el carro dócil a la rienda. Qué poema. No se entiende muy bien, ¿no? El punto más importante de la explicación física que da Empédocles sobre la realidad y sobre el funcionamiento de la realidad, también sobre esta realidad de Shibuya, es el siguiente. Es la teoría de los elementos, que él no llama elementos, él llama raíces. Lo de elementos es una traducción posterior que hacen en la escuela de Aristóteles. Entonces, lo nuevo que encontramos en Empédocles es que, mientras para todos los filósofos anteriores el mundo provenía de un solo elemento, de Anaximandro, de Anaxímenes, de Heráclito, de Parménides, todo venía de un solo elemento. Pero para nuestro filósofo, en cambio, el mundo ha llegado a ser como nosotros lo vemos, por la evolución solamente de 4 elementos originarios, ingénitos e imperecederos, es decir, con las mismas características del ser de Parménides. Por un lado, el aire, este aire, la tierra, el agua, que está lloviendo, y el fuego. Y estos elementos, como digo, tienen las mismas características que el ser de Parménides, excluyendo, claro está, la propiedad de la unidad. Es decir, que no son uno como el ser de Parménides, sino que son 4. Algo que da cuenta de la importancia de Empédocles es que esta teoría se acepta por la medicina hipocrática, en relación con la teoría que tiene
esta medicina de los 4 humores. Y además también es admitida por Aristóteles. Y gracias al prestigio de Aristóteles, esta teoría atraviesa toda la época medieval y moderna hasta Lavoisier. Las raíces, o sea, los elementos, son divisibles en partículas, las cuales pueden combinarse en distintas proporciones entre sí y dar lugar a múltiples combinaciones resultantes, lo cual explica la diversidad de cosas que vemos con nuestros sentidos. ¿Y qué hace a las partículas de los 4 elementos desplazarse? Pues Empédocles nos habla de un par de fuerzas que funcionan como motor de los cambios. Por un lado, la amistad, y por otro lado, el odio. Este par de fuerzas son eternas y necesarias. Amistad, por un lado, une aquello que no es semejante, el agua con el aire, por ejemplo. Y odio, por el contrario, provoca la atracción entre lo que es semejante, el fuego con el fuego, por ejemplo. Ambas fuerzas siempre están activas, pero van alternando su predominancia. Hay que señalar que es la primera vez que se considera la existencia de fuerzas en la materia. Dependiendo del estado de la mezcla de los elementos, o sea, dependiendo de la unidad o la separación de los distintos elementos, los seres resultantes de esas combinaciones nacen o mueren. Pero las raíces, los elementos, son inmortales. O sea, los elementos no nacen ni mueren. Y lo uno y lo múltiple, la unidad y la multiplicidad, consisten en 2 momentos dentro de un mismo ciclo. Un momento en el que predomina absolutamente la amistad, y otro en el que predomina el odio. La cosa sería más o menos así. Comienza reinando la amistad, un estado de unidad en el que se encuentra todo absolutamente mezclado con todo. Y el odio está lo más alejado posible, como sin capacidad para actuar, como si no tuviera capacidad para actuar. En ese momento en el que impera la amistad, la mezcla adquiere el nombre de esfero. Es una especie de dios, tal y como lo habría descrito Genófanes, o también, o sea que no tiene forma humana, o también Parménides, con la descripción que hace Parménides del ser. Pero se diferencia del ser de Parménides en que es ilimitado, o sea, en que no tiene límites, como había dicho Meliso. Y también en que en el caso de Empédocles nos encontramos en una de las 2 fases del ciclo, en la fase en la que predomina el amor, la amistad, con lo cual el ser va a dejar de ser, no como ocurría con Parménides, que es inmutable. Cuando el gobierno de la amistad termina, llega odio a molestar, a tocar los cojones y a acabar con la estabilidad de esfero. Y es en este momento del ciclo en el que va progresando el odio y la separación, cuando el mundo, como lo conocemos, se origina. Es decir, el odio va estableciendo las cosas tal y como estas son en nuestro mundo. Y es que nuestro mundo es un producto de la acción combinada de amistad y de odio, encontrándose a medio camino entre el dominio absoluto de amistad y el dominio absoluto de odio. En la mitad está nuestro mundo. Pero la cosa no se detiene aquí. Odio, que ha conseguido crear nuestro mundo a partir de la amistad, continúa su acción, por lo que las cosas y todos los seres se van disolviendo, se van separando y surge el caos, que sería el dominio de odio. Pero a continuación vuelve el amor, después de caos, a reunificar los elementos y en este camino vuelve a formarse otra vez nuestro mundo actual, que está mezclado de odio y de amor, y que dará lugar de nuevo, con el amor, a esfero, desde el que de nuevo volverá a reanudarse el ciclo.